Credibilidad en todas partes. ...8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Felipe Espinosa. Lo invitamos para conocer la situación del sector exportador, las relaciones internacionales que son tan importantes, por ejemplo, con los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, y que fue determinante también el último encuentro del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, con el presidente Donald Trump. En momentos en donde hay preocupación en el mundo, no solo en América Latina, frente a las decisiones que ha adoptado la administración Trump, como los aranceles. En el caso ecuatoriano ha habido un tratamiento al recibirle y al escucharle las propuestas del Ecuador. Ya es mucho hablar respecto de estas relaciones. ¿Cómo viste apartamos, Felipe, este encuentro del presidente Daniel Noboa con el presidente Trump? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y mil gracias por la invitación. Como siempre, yo creo que cuando hay buenas noticias hay que compartirlas, y yo creo que la visita al presidente Trump es una buena noticia. Es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo no estar cerca de un socio comercial como Estados Unidos? El año pasado le vendimos más de 4.300 millones de dólares de productos de exportaciones no petroleras. Y eso es importantísimo para el país. Y son productos que ya están en el mercado de Estados Unidos, y son productos que han estado compitiendo en una cancha desnivelada. Contigo hemos conversado en ocasiones pasadas que el Ecuador, sin un tratado comercial, ha logrado posicionar sus productos importantes en ese mercado, compitiendo con nuestros vecinos que tienen arancel cero para la mayoría de sus exportaciones, con productos en muchos casos similares. Y hemos logrado estar ahí. Entonces, la oportunidad de crecer dentro de ese mercado está ahí. Tenemos no solo un potencial, sino una realidad y una posibilidad de seguir creciendo en ese mercado. De ahí que el tener buenas relaciones con los Estados Unidos, el no haber firmado un tratado comercial en el momento que debíamos de haber firmado, nos ha quitado un montón de oportunidades. Así que yo sí aplaudo que nuestros gobiernos se acerquen al principal socio comercial, donde vamos a tener siempre mayores oportunidades. En ese sentido, fue un buen momento el conversar con el presidente de Estados Unidos a fin de abordar no solo, por cierto, el tema comercial, que es fundamental, sino también otros temas como seguridad. La cooperación de Estados Unidos ha sido esencial en el tema de seguridad. Nosotros no hubiéramos podido hacer solos las cosas que nos ha tocado hacer. O sea, nos han caído en muchos casos las 7 plagas, comenzando por la plaga del crimen organizado y el tráfico de drogas, que esa lucha es durísima, y Estados Unidos ha sido esencial en la cooperación con el Ecuador para poder enfrentar esa lucha. Pero también ha sido importante en otro tipo de cosas que hemos estado haciendo, y yo creo que juntos sí hemos podido capear los problemas que hemos tenido. Yo, como te decía, creo que esa cercanía nos va a poder seguir manteniendo ese contacto y esa ayuda que necesitamos para lo que nos hemos propuesto como país, que no caer en ser un narcoestado, sino que podamos nosotros trabajar hacia el futuro como un país democrático con valores como los que tuvimos en el pasado y queremos seguir teniendo en el futuro. ¿Cuán importante para tomar conciencia, Felipe, es las relaciones comerciales con los Estados Unidos? Bueno, como yo te mencionaba, si nosotros tuvimos el ATPDA por algún tiempo, que era una preferencia arancelaria, no era nuestro tratado comercial,
que ese nos salimos nosotros lamentablemente hace 20 años, pero el ATPDA sí era un sistema de preferencia en donde nuestros productos ingresaban a Estados Unidos sin aranceles. Pero eso se acabó, y desde que se acabó hemos dejado de percibir una gran cantidad de posibilidades de dólares que vienen con las exportaciones. Nosotros hemos calculado que alrededor de un 10% más podría estarse exportando si es que no tuviéramos los aranceles de nuestros productos. Si hablamos de 4.300 millones aproximadamente por año, ¿te imaginas lo que es? En los productos actuales, crecer un 10% más, son 430 millones de dólares. Son cifras que son difíciles de imaginar, pero que son tan reales y tan importantes para nuestra economía, para ese influjo de dólares que requiere una economía dolarizada y para esa creación de empleos que tanto buscamos los ecuatorianos, sobre todo en espacios del país donde se vuelve más crítico, donde la madre jefa de hogar puede tener trabajo en la industria del brócoli, en la industria del atún, en la industria de las flores, y eso realmente apuntalaría la economía ecuatoriana. Entonces yo creo que ya tenemos la oportunidad, deberíamos poderla aprovechar. ¿Y cómo se pudiera avanzar en estas relaciones comerciales a sabiendas, como decía Felipe Espinosa, precisamente no contamos con un acuerdo comercial, penosamente no hubo la decisión política justo en el gobierno de la Revolución Ciudadana de un acuerdo comercial que sí tienen otros países como los vecinos. Hoy hablar de eso resulta muy difícil, pero sí por lo menos este tratamiento especial que pueda dar Estados Unidos al Ecuador. En la época del presidente Biden hubo un titubeo grande de Estados Unidos en las relaciones de comercio exterior. Y lamentablemente no se avanzó con ningún país, no solo con el Ecuador, con ningún país en un tratado comercial. El señor Trump en su primera presidencia nos abrió las puertas del Ecuador y firmamos un tratado primera fase. Eran temas muy generales de comercio, pero ya se firmó eso en el año 2020 con el gobierno del presidente Trump. Y justamente el señor Jameson Greer, que está a cargo del USTR ahora, vino acá como viceministro del señor Lighthizer, que en su época estaba a cargo del USTR. Y entonces avanzamos ya con una primera fase de un tratado comercial. Nosotros pensamos que el señor Trump no va a ir con tratados globales, no va a ir con tratados regionales, pero sí va a ir con tratados de alguna manera bilaterales. ¿Cómo? Muy puntuales. Muy puntuales. ¿Cómo? No sabemos. Nos tienen vilo a todos qué mismo va a pasar. Estamos esperando que haya pronunciamientos. El señor Trump un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, pero no es que solo le tenga el Ecuador en vilo, sino que el mundo está en vilo para saber qué pasa. Muchos otros países tienen muchas más cosas que perder. O sea, los vuelos a Washington desde países asiáticos se han incrementado importantemente porque obviamente ellos tienen muchísimo más que perder si es que se da una cosa de estas. El Ecuador es apenas del 0.23% de las importaciones de Estados Unidos. Todo lo que exportamos nosotros no petrolero. Los 0.23% no es un rubro grande. Si tú a eso le aumentas 10%, sigue siendo un rubro bien pequeño. Pero el impacto para nosotros es inmenso. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que ser optimistas, por eso mismo del potencial que tenemos en conseguir que los Estados Unidos sí nos vean a nosotros como un socio comercial en el cual se puede confiar y se puede hacer mucho más cosas. Claro, lo importante será la voluntad política que se ha exhibido en este encuentro entre, al recibirle al presidente ecuatoriano, el presidente Donald Trump. Así es, y yo creo que esa confianza que se desarrolla entre gobiernos, esa confianza que se puede desarrollar entre países a través de sus gobernantes, no es una cosa que se gana muy fácilmente, se pierde muy fácilmente, sino que son cosas que se abonan y van creciendo a medida que se vayan haciendo las cosas en favor de los dos lados. Y eso es lo que ha sucedido ya por algunos años con los Estados Unidos. Hemos ido mejorando nuestras relaciones.
Entonces no es cuestión de que mañana subo yo y digo que tengo buenas relaciones con Estados Unidos. Hay que cultivar esas relaciones y eso es importante. Esa confianza que tiene que darse aparece en este momento con la visita del presidente Noboa al presidente Trump. Y eso sí te da a ti el pedestal sobre el cual puedes construir relaciones comerciales. Si las relaciones políticas no están bien, difícilmente las relaciones comerciales pueden progresar de la manera como deberían. Y eso no es ideológico, eso es una cosa que favorece a todo el mundo. Debería ser pragmática, debería ser bueno para todos, bueno para los ecuatorianos. Más empleo, más divisas es bueno. ¿A quién le vendo? No importa. ¿Quién me quiere comprar más? Yo le vendo más. Y si tengo la oportunidad con un socio comercial con el cual ya estoy trabajando, qué mejor de tener buenas relaciones para que me permita crecer en esas exportaciones. Por cierto, Felipe, tiene mayor relevancia al hablarse con los Estados Unidos, siendo un socio de la importancia que tiene, y no el contraste, porque estamos este momento en un dilema en el Ecuador, cuando por un lado se fortalecen las relaciones con los Estados Unidos y por otro, como el país tiene que definir entre dos opciones en las elecciones del 13 de abril, simplemente el otro habla de tener buenas relaciones con Estados Unidos y va a reconocer a una dictadura. La candidata de la Revolución Ciudadana lo dijo públicamente, va a reconocer a una dictadura que ya advirtió el gobierno americano que no beneficiará a los países que sean aliados de esas dictaduras. Yo no quisiera opinar sobre temas políticos tan cerca de las elecciones, pero yo creo que lo que sí quisiera decir es que nosotros como ecuatorianos deberíamos pensar en el futuro, deberíamos pensar en qué nos espera en los próximos 10 años, qué queremos nosotros como país en los próximos 10 años. Creo que si preguntamos en la calle, nos van a responder que queremos una economía dolarizada. Creo que esa respuesta está ahí, no creo que admite discusión. No es un invento, la mayoría quiere. Es un invento. Y si queremos una economía dolarizada, tenemos que hacer las cosas que necesitamos para tener esa economía. Necesitamos más influjo de dólares. Y el tener relaciones con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con XY países, Bolivia, no nos va a traer más divisas. Ok, quieren manejarse políticamente, pero no a costa de esas divisas que tanto necesitamos. Y yo creo que por ahí viene la respuesta. O sea, ¿qué queremos como país de aquí a 10 años? Y si queremos nosotros una economía dolarizada, una economía más sana, una oportunidad de empleo más grande, entonces hagamos que esa economía funcione. No le pongamos en riesgo a la dolarización. Y no hagamos cosas que pongan en riesgo a la dolarización. Eso no tiene que ver con una locura y no tiene que ver con una ideología, tiene que ver con el pragmatismo de todos los días. O sea, aquí vivimos, aquí trabajamos y aquí queremos seguir. Eso parte por el fortalecimiento de la dolarización, que es lo que la mayoría de ecuatorianos quisiera. Y como citaba el ejemplo de Venezuela, ¿qué podemos sacar con un país que además es mal visto por el gobierno americano con el que queremos tener buenas relaciones? Es una lástima, o sea, Venezuela no fue un país perfecto, pero yo no creo que tampoco ahora es un país perfecto, creo que está muy lejos de ser perfecto. Las exportaciones... 25 años con una dictadura. O sea, las exportaciones de petróleo de Venezuela, el país que más reservas tiene en el mundo. Claro. Exportaba 3 millones de barriles día. Sí, ahora llega a 800. Y de esos 800, 300,000, si no me equivoco, 350,000 están bajo licencia de Chevron. O sea que si esa licencia se revoca, como en su momento casi pasa, se les va... Se reduce más. Entonces, es una locura decir que ellos nos van a ayudar a nosotros. En ese sentido, ¿cómo lograr caminar en el rumbo cierto, como sería el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos? Seamos pragmáticos en nuestro pensamiento. ¿Podemos venderle más a Estados Unidos? Sí. ¿Podemos hacer que crezcan nuestras exportaciones? Sí. ¿Ya estamos en ese mercado? Sí. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Busquemos cómo la fortalecemos. ¿Cómo fortalecemos?
diciéndole a Estados Unidos que somos un aliado confiable, en el cual se pueden hacer cosas. Hay que crear ambiente para inversión. Sin la inversión externa y de compañías americanas a largo plazo, el país va a ir de tumbo en tumbo. Necesitamos inversión de afuera. Necesitamos inversión interna. Entonces también tenemos que crear ese ambiente para que la inversión privada interna del Ecuador sea la que nos lleve hacia adelante. Tercero, ese motor del desarrollo que es la empresa privada debería fortalecerse en el Ecuador, debería crear más oportunidades. Si es que el sector privado es el que más provee de empleos en el Ecuador, entonces hagamos que crezca el sector privado para que haya más empleo, para que pueda hacer más cosas para la gente, sobre todo, como yo decía, en áreas complicadas del país, para que justamente los jóvenes puedan tener esa oportunidad. Eso nos va a llevar a tener más producto para exportar a un mercado que ya no está comprando. O sea, Valentín fue, si tuviste las noticias, sí, el récord de exportaciones de flores del Ecuador, en una época complicada de clima y de todo lo demás, pero fue y el mayor mercado comprador fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos. Entonces, vamos apuntando hacia allá y hagamos las cosas para que eso crezca. ¿Qué va a hacer el señor Trump? No sabemos. O sea, hasta ahorita no sabemos porque todos son declaraciones. Pocas cosas ha puesto en efecto. Pero estemos esperanzados de que las cosas van a salir bien de nuestro lado y que vamos a poder hacer más para exportar más. Yo creo que ese debería ser el mensaje, Miguel. Ahora hay que partir por lo que señala Felipe Espinosa, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, pasa por la confianza. ¿Cómo generar confianza del Ecuador en el mercado internacional y con Estados Unidos? Si tú vas de tumbo en tumbo, como creo que nos hemos acostumbrado los ecuatorianos, lamentablemente. Entonces aquí, largo plazo son 6 meses. No puede ser, o sea, no podemos. Eso es mucho, sí. O sea, ¿qué va a pasar de aquí al 13 de abril? Ese es el mediano plazo. No puede ser, o sea, el país no puede vivir de tumbo en tumbo. ¿Cómo le dices tú a alguien que invierta si es que no sabes qué va a pasar en 6 meses? Si es que no le puedes dar las condiciones para que cualquier inversión que haga tenga el tiempo para poderse recuperar. No vas a poder. Si es que tú tienes, y en países vecinos se han creado esas oportunidades. Hablemos del Perú. El Perú ha tenido tumbos políticos, no sé cuántos presidentes y todo lo demás. ¿Y 6 presidentes, hay 4 fueron a la cárcel, 1 sigue preso. Hay juicios y hay estabilidad. Hay autonomía. Las exportaciones de ellos siguen creciendo. Hay la posibilidad de que el sector privado siga invirtiendo. El riesgo país es muy bajo comparado con nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo no buscar un país con tantas oportunidades como el nuestro para llegar a eso, para tener un país más estable, para poder ofrecer eso que todos nosotros decimos? Tenemos un país lindo. Sí, tenemos un país súper lindo, pero tenemos que ofrecer las cosas que necesita la persona de afuera para venir a este país lindo. Claro, esto pasa la estabilidad económica primero con la estabilidad política, la confianza que se pueda generar y que señale que hay entidades no solo autónomas, sino serias, que funcionan más allá de cualquier administración. Exactamente. Políticas de Estado. ¿Qué políticas de Estado podrías decir tú que tenemos o que hemos tenido a lo largo del tiempo? Muy pocas. Todas son políticas de gobierno. Del gobierno 1, del gobierno 2, y se refunda el país. Cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años o cada año. Tenemos elecciones todo el tiempo. O sea, eso no te brinda lo que querías tener. Eso no te puede brindar esa confianza de la que tú hablas. Hay que crear confianza interna y confianza externa. Y no estamos trabajando en eso. El Ecuador es el país que tiene el índice de desconfianza más alto en toda Latinoamérica. No confiamos en el vecino. O sea, si tú ves estadísticas, realmente es patético. Es el país que menos confianza demuestra de una persona a otra. ¿Cómo vamos entonces de afuera a decir, vengan acá, confíen en nosotros para invertir? Inviertan, claro. Complicadísimo. Entonces cambiemos de eso. Ahora esto pasa por dar estabilidad en las instituciones internamente que permitan generar esa confianza.
Correcto, y depende de quién, de todos nosotros. Creo que depende de todos nosotros, o sea, regresar a ver y decirle al gobierno que es el responsable, pero si nosotros mismos elegimos del gobierno. Es responsabilidad de todos hacer bien las cosas y lograr lo que queremos hacia el futuro. Es bien difícil decirle a alguien que está con el vacunador ahí al lado que confíe y busque el largo plazo. Pero tampoco es cuestión de decirle a todo el mundo, solo por ese caso, pensemos en mañana, no en pasado mañana. Hay que pensar en mediano y largo plazo, hay que construir país. No estamos construyendo país. Ahora, Felipe, esto pasa también porque se genere certidumbre. Y si en un proceso electoral en el que nos hemos visto involucrados incluso cada menos de 4 años, que es el periodo presidencial, como es el caso actual, simplemente el discutir, cuando se requiere confianza, generar certidumbre, el discutir, por ejemplo, que se ponga en duda la dolarización y se hable de los ecuadólares o una dolarización a la ecuatoriana. Si queremos dolarización, hagamos las cosas para mantener esa dolarización. O sea, ya logramos pasar la barrera de los 20 años de la dolarización. Y a veces con las justas, otras veces raspando fondo y otras veces mucho mejor. Si nosotros necesitamos reservas para tener una dolarización sana, entonces no juguemos con eso, porque no es cuestión de me tomo las reservas y listo, porque eso no va a abonar. Va a ser contraproducente eso. Contraproducente. Entonces, si queremos dolarización, tengamos dolarización. Al gobierno que elijamos, pidámosle que haga las cosas para la dolarización, para mantener eso, no para jugar con eso. Entonces, no es que sube a alguien y es, o sea, creo que en este país nos hemos olvidado de algo y en el mundo también. La persona que sale electa se debe a los electores, no se debe a sí misma. O no se debe a que por sus méritos llegó allá, llegó por los méritos que el pueblo le ha puesto para darle el puesto, valga la redundancia. O sea, si yo llego a ser presidente, debería ser por mandato de las personas, y el mandato no es que yo haga lo que me dé la gana, es que haga yo las cosas que se necesitan para cumplirle a ese pueblo. Y eso no se hace en ningún lado en el mundo ahora, y ese es un problema. Claro, no se fortalece una economía, las exportaciones, solo con declaraciones. Por ejemplo, tratando de incluir en la Constitución que el dólar, como se ha anunciado, sino con acciones. ¿Cómo se puede compatibilizar que se quiere incluir la dolarización en el sistema, en el ordenamiento jurídico, cuando por otro lado se habla de los ecuadólares o la dolarización ecuatoriana? ¿Es un contrasentido eso? Yo no soy economista, pero creo que todos los que vivimos del día a día nos damos cuenta de que si hay un dólar, y lo podemos ver, si yo tengo un dólar en mi cuenta y eso aparece como un número en la computadora, pero si voy allá y me devuelven un billete por ese dólar, es una realidad, ¿no es cierto? Si me van a dar un papel por eso que aparece en el banco, chuta, yo dudaría si es que quiero mantener mi cuenta en ese banco, porque el banco me tiene que dar a mí el dólar que yo puse en ese banco. Entonces sí resulta una cosa contraproducente decir que vamos a crear cuentas contables en donde esté puesto un número, pero no son dólares verdaderos. Eso un poco viéndolo como persona de todos los días de la calle y no como economista, que no soy economista. Claro. Entonces es complicado, pero yo creo que la gente sí va a entender, porque la gente sabe que si tiene un dólar, y quiere el dólar americano, quiere ese dólar, no quiere que le den un papelito. Eso de ahí me parece que debería ser una locura. Pero vamos un poquito más atrás, Miguel. ¿Cuál es el problema ahorita que nos ha pasado desde hace muchísimo tiempo en este país? Es que pensamos de dónde vamos a sacar la plata, y verás el verbo, sacar la plata, versus cómo vamos a crear riqueza en este país. Cuando Singapur cambió su forma de ver las cosas, y tú ves lo que es Singapur, esa ciudad, con todos los problemas que puede haber tenido, sí, un país tan pequeño, sin recursos. Y está en el primer mundo. Nosotros, está en el primer mundo. ¿Por qué? Porque ellos se propusieron que ese iba a ser
el lugar donde querían vivir y cómo creaban riqueza en ese país. Y no estoy hablando de la democracia o no democracia que tuvieron, no importa. Claro, porque lo primero que hicieron es depurar la política. Singapur depuró la política. Claro, y los políticos. Riqueza. Y todo el mundo abona a crear esa riqueza. Si es que te van a meter a la cárcel por botar un chicle, no botas el chicle, pero después no lo botas porque no quieres hacer daño a la ciudad. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos crearlas acá. ¿Cómo creamos riqueza en este país? No cómo le sacamos la plata a este lado o al otro. No busquemos cómo quitarle al uno, sino veamos cómo crecemos con esa... La prosperidad. La prosperidad. No la igualdad en la miseria, sino la igualdad en la riqueza, en la producción, productividad, en la prosperidad. Así es, Miguel. Por ahí debería ser. Ahora, hay experiencias que el propio Ecuador ha vivido entre la anterior sin dolarización y la que vivimos hoy. ¿Acaso no ha dado certidumbre el tener una moneda dura, que estable, que no ha habido altibajos con la inflación? Primero, tenemos la inflación más baja de Latinoamérica y hemos tenido esa inflación durante largo tiempo. Segundo, la gente ha podido tener certidumbre de que si se compra un auto, si se compra una casa o si se compra una cocina o una refrigeradora, la va a poder pagar. Porque si nos acordamos, los que vivimos con Sucres, que no somos todos, cuando vivíamos con Sucres, comprabas una refrigeradora en tanto, y si la comprabas a plazos, con los intereses, llegaba un momento que no podías pagar. Ahora sabes tú que si compras la refrigeradora y te cuesta $300, te cuesta $300. Y pagas $300. Y pagas $300. Esa certidumbre no existe con una moneda que no sea bien manejada. Local o bien, y yo diría bien manejada. Porque lamentablemente los gobiernos, cuando ya tienen la moneda, lo que hacen es imprimir billetes. Pero solo veamos Argentina, Venezuela. O sea, un salario básico, el equivalente a $5 americanos. Y pasamos por eso. Lo que pasa es que fue ya hace algún tiempo y ya nos hemos olvidado. Ya nos hemos olvidado o no lo vivieron las personas que ahora votan. Pero no podemos volver a pasar por eso. No podemos tener una hiperinflación aquí en el país. No podemos ser tan irresponsables de generar divisas cuando no hay divisas. Con dolarización o sin dolarización necesitamos divisas que vengan al país. Más importante con dolarización, pero hagamos lo que sea para tener esas divisas. Que los primeros golpeados serían la clase media y baja, porque va a sufrir ese impacto de cada vez perder el poder adquisitivo del dólar. Eso de salir corriendo a comprar una lechuga porque hoy cuesta 5 y mañana va a costar 7, o sea, es una locura, pero aquí la pasamos y no queremos volver a eso. Volviendo al tema de las relaciones con los Estados Unidos, ¿cuál es la expectativa que tiene el presidente de la Cámara ecuatoriano-americana con la administración Trump? Yo creo que si nosotros logramos una relación parecida a la que ya hubo con la primera administración Trump, vamos a estar en buen camino. Y creo que podemos estar igual o mejor que lo que estuvimos en esa época. Estoy hablando de la expectativa, porque tú me lo pusiste de esa manera. Esa es nuestra expectativa y queremos ser positivos porque hay un potencial muy grande y porque esa puede ser un factor diferenciador en nuestra economía y en la creación de empleo. Entonces, me parece que tenemos que ser muy optimistas en que podrían pasar cosas buenas. No dictamos la política de Estados Unidos porque seríamos unos locos de pensar que porque el Ecuador quiere una cosa, Estados Unidos va a dictar una política diferente. O sea, no depende de nosotros la política de Estados Unidos, pero sí podemos hacer las cosas bien para demostrarle que queremos tener una relación mejor. Y el potencial, de nuevo vuelvo al potencial de esa relación es inmenso. Entonces, pensemos que por ahí deberíamos ser optimistas, Miguel. Ni podemos pelearnos ni enemistarnos con el principal socio comercial. Así debería ser. Por un sesgo político ideológico. Pero totalmente. O sea, deberíamos buscar la manera de estar más cerca, para que me compre más, para que mi producto esté ahí, disponible para el consumidor americano.
A diferencia de muchos otros países, el gobierno americano sí tiene que pensar en el consumidor americano, porque ese es el baluarte de su economía. Un mercado enorme. Un mercado enorme. Entonces, pensando en el consumidor americano, le convienen nuestros productos. Somos de economías complementarias. Lo que le vendemos nosotros, ellos no lo tienen. Y nosotros sí lo tenemos. Y lo que le compramos de ellos tampoco tenemos nosotros. Entonces, qué mejor relación que en un país donde tú puedas comprar y vender sin ese peligro de que se crucen productos. En ese sentido, la expectativa es importante y buena de profundizar las relaciones y no ahuyentar las relaciones. ¿Cómo uno pregunta, Felipe, que hay ecuatorianos que celebren malas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Venezuela, por ejemplo? Yo no me podría explicar, Miguel. Yo creo que ¿qué sesgo te podría llevar a festejar que en tu día a día o que en el día a día la mayoría de gente esté mal? Porque yo pienso que debo ser amigo de otra persona. O sea, eso no debería ser así. O sea, yo debería pensar en la mayoría de gente. ¿Qué es lo que quiere la mayoría de gente? La mayoría de gente quiere una economía más sana, dolarizada. Pensemos en eso. Bien, al presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Felipe Espinosa, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión y Democracia. Miguel, a ti muchísimas gracias y a la orden. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta